días, amigos y amigas. Esta es su sección Voces Nuevas. En el día de hoy un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de la seguridad ciudadana, pero no vamos a entrar en las causas, las consecuencias, sino más bien nos vamos a concentrar en las medidas recién anunciadas por el gobierno dominicano para supuestamente contrarrestar la ola delictiva y de violencia que nos azota hace algún tiempo en la República Dominicana. Para eso tenemos como invitado a el amigo, estimado colaborador de este segmento, Voces Nuevas, Juan Miguel Pérez, quien es sociólogo y puede tener elementos importantes para compartir. En el día de hoy inició un nuevo operativo. A partir de las 5 de la mañana se anunció el desplazamiento de más de 7,000 miembros de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, entre ellos también acompañado de los cuerpos élites, como le llaman, los SWAT, los LINCEN, los topos, que vuelven a la calle. Parece ser que es una medida no nueva, parece ser que es una medida ya muy vieja, parece ser que es recurrente, que cada vez que hay algunos indicios mediáticos de la ola delictiva, pues se toman medidas de esta naturaleza. De eso nosotros vamos a estar hablando. Muy buenos días, Juan Miguel, y cuéntanos esta nueva medida. Buenos días a todos y todos. Bueno, Carlos, yo creo que cualquier medida represiva que se tome, no importa la factura, el tiempo en el que se realice, las metodologías, etcétera, se va a parecer muchísimo las unas a las otras, porque al final es el factor represivo el que prima, y los factores represivos es sencillamente utilizar la presencia de la fuerza pública como elemento disuasivo de una situación que, si no se le busca un bajadero social real, pues continuará ocurriendo, porque si es imposible militarizar todo el país, y en el momento la microdelincuencia, porque yo digo que siempre hay que equilibrar el vocabulario con el cual uno denuncie estos hechos y los nombres, porque hay que hablar que esa no es la sola delincuencia, pero No, se claro. titula tanto que nosotros creemos que esa es la única, No, y es tan omitimos así que otras. cuando se habla de la delincuencia, inmediatamente nos vamos a los extractos más bajos de la sociedad, Exactamente, a la entonces, microdelincuencia. O a la sea, micro. Entonces, no vamos a ubicamos llamarle macro. no observamos la delincuencia política, la Exacto. delincuencia empresarial. Exactamente. Entonces, la y otros macrodelincuencia, que es al final la que paradigmatiza, vamos a llamarle así, o sea, son los modelos a partir de los cuales los microdelincuentes no solamente se hacen delincuentes, es decir, producto de la pobreza, sino que también actúan en consecuencia de, en este caso, por ejemplo, una carencia de un régimen de consecuencias justo, es decir, que aplique la ley no solamente de acuerdo a lo que dice el derecho, sino a las condiciones de cada quien. Mira, y eso pareciera ser sencillo, pero no lo es, porque cuando se entiende que hablar de delincuencia, estamos hablando de los extractos más bajos, inmediatamente las políticas de prevención o de evitar van dirigidas precisamente a eso. Por ejemplo, hay dos elementos muy importantes. Aquí se habla de los perfiles sospechosos y salió nuevamente los perfiles sospechosos y la orientación de este nuevo programa, un viejo programa que vuelve a las calles los militares, va orientada a los motoristas. Sí, Yo nunca he visto, Juan Miguel, en una pasola que se puedan llevar 10 kilos y 4 fusiles. ¿Se puede en una pasola eso? Eso va en la jipeta. Sí, no, y hay que volver nuevamente al tema. Es decir, nosotros vivimos un orden neoliberal en el que la pobreza se sanciona no solamente por las precariedades e inclemencias materiales en las que viven, de un Estado que se retira cada vez más de su esfera de amparo social, de protección al ciudadano, y cuando digo protección no estoy hablando únicamente de la seguridad vial o pública de tu andar, sino son las instituciones encargadas de velar por la seguridad social de la persona, una escuela adecuada, un centro de recreación adecuado, un centro de atención médica adecuada, una jubilación adecuada, en fin, las instancias sociales normales en las cuales se desenvuelve una vida a lo largo de un trayecto vital. Entonces, nosotros tenemos, aparte de esas inclemencias, esas calamidades públicas, productos de las políticas desacertadas y muchas veces perversas de nuestros dirigentes, tenemos la cuestión de cómo maneja el poder. Y cuando digo el poder, estoy refiriéndome a un poder político que está también en contubernio con lo que quiere el poder empresarial que haga ese poder,
donde se penaliza la pobreza, es decir, se focaliza y se estigma a quienes ya viven condiciones difíciles como se son los focaliza motoristas, por ejemplo. perfectamente porque este programa y otros de todos los inventos que hemos tenido se focaliza precisamente en 15 barrios de la zona norte del país donde hay mayores niveles de pobreza, mayores niveles de exclusión, por ende mayores niveles de violencia también. Mira, el poder político acusó, y pienso que de alguna manera correctamente, al candidato de la oposición cuando trajo aquí a Rodolph Giuliani, ¿no? Aquel alcalde de la ciudad de Nueva York, un republicano de una hoja de vida nefasta, porque fue el creador de aquella política de seguridad pública absolutamente desacertada en términos de derechos humanos, llamada la tolerancia cero. Sí, de limpieza social. Esa, de limpieza social, es decir, que las personas no podían caminar tranquilamente si tenían un perfil X. Sí. ¿No? Fenotípicamente, porque entonces eran estigmatizados, eran ya sindicados como preventivamente culpables y no los dejaban ni siquiera caminar. Incluso si, por ejemplo, habían situaciones propias de la gente humilde, como es, por ejemplo, orinar en la calle, ya era sancionado, pero de una manera exageradamente drástica, cuando nosotros sabemos que los únicos que pueden o que tienen la necesidad de hacer sus necesidades en la calle son aquellos que están buscándoselas, ¿no? Y había entonces una reacción desproporcionada para lo que entonces actúa el poder con la clase, la macrodelincuencia. Entonces, hoy en día nosotros tenemos prácticamente eso, una acción desesperada de un poder político que ha fallado en lo social, que ha fallado en términos de la redistribución correcta de los recursos y justa para proporcionar vida digna a la gente. Y entonces ha reaccionado a los titulares, al escándalo que crea la crónica roja, la crónica policial. Sí, porque son respuestas a lo mediático. Puntual. A lo mediático, Exacto. a lo mediático. Hay una situación de cuestionamiento de la ausencia de política de seguridad en el país, de la dispersión de los organismos responsables de la prevención, de la penetración del crimen y las redes delictivas y delincuenciales al interior de las propias instituciones llamadas la seguridad, entiéndase la Policía Nacional, la DNCD, el DICRIN, el DICAN, todo eso. No se ha podido hacer una profilaxis que permita limpiar y que estos órganos puedan verdaderamente cumplir su rol y sus funciones. Pero entonces, se toma una medida de esta naturaleza, que ha fracasado, todas las que han tomado, todos los planes que han diseñado y que le ponen unos nombres ahí que pareciera ser que van a hacer algo, pero no lo pueden lograr porque nos estamos quedando en lo mediático y nos estamos quedando en la seguridad ciudadana y no abordan un aspecto que tú acabas de señalar, que es la seguridad pública, que permita incluir políticas sociales que garanticen derechos, calidad de vida de la gente y que puedan reducir la tensión social. Pero además, Carlos, la irresponsabilidad de las autoridades actuales es de enviar en la calle a gente necesitada. Es decir, nuestros policías y nuestros soldados son personas que viven debajo de la línea de pobreza que el propio Estado nombra como que es lo mínimo con lo cual una persona puede vivir. Sí. Es decir, el renglón más bajo del quintil más desfavorecido que define el Estado como canasta básica es 13,000, 12,000 pesos. Y nuestros soldados, nuestros rasos, los que están patrullando en la calle no llegan ni siquiera con el nuevo aumento a unos 10,000 pesos. Bueno, entonces, ¿en quiénes descargan los abusos? Es una cadena de abusos. Claro. El presidente de la Asamblea Nacional, pues, informó, se comprometió que el aumento iba a ser de 16,000 pesos. Hasta ahora, el aumento, el incremento que han recibido a nivel de cabo, llegan a unos 10,000 pesos. Entonces, yo no entiendo cómo el presidente de la Asamblea Nacional anuncia un compromiso de aumento de 16,000 pesos que no se ha hecho efectivo todavía. Por eso alguien decía, y aporta a tu planteamiento, Juan Miguel, que 7,000 miembros de la Fuerza Armada más a la calle serían 7,000 gente más pidiendo, mendigando en la calle por las calamidades en las cuales se desenvuelven. Y entonces una cadena del abuso, porque abusan con ellos y en un proceso de sobrevivencia, él con una pistola, con un poder, con una autoridad que le otorga su uniforme, ¿en quién descarga? ¿Dónde tiene que buscar lo que el Estado a través de su sueldo, a través de sus inseguridades calamitosas no tiene? Descarga en la población, descarga en esos jóvenes que no obstante haber un escenario hostil en términos de la precariedad del empleo, cuando el empleo existe, que es lo que menos existe dentro de la población activa, un empleo formal, sino que tiene que saltar a buscársela, ¿no? De manera muy precaria, que cuando tienen empleo es además bajo un salario de miseria, ¿no?
como ese que le pagan a la inmensa mayoría de dominicanos en las cajas de los bancos, en las cajas de los supermercados, esas violaciones permanentes que el poder autoriza y a veces fomenta de que esos muchachos que son empacadores no le paguen y violen todas las leyes absolutas de trabajo en nuestro país. Entonces, ¿qué hace ese muchacho raso de la policía? Alquilar su pistola. Claro. ¿Qué hace ese raso de la policía? Tener que extorsionar a los jóvenes que buscan trabajo. Pero en sus Miguel, motores. desde la perspectiva de tu análisis, cuando las instituciones que están llamadas a adoptar políticas de seguridad que no existen en este país, sino más bien medidas mediáticas para represivas, hablan de perfiles sospechosos. ¿Dónde se inscriben esos perfiles sospechosos? Porque muy pocas veces se habla de fortunas de funcionarios sospechosas, sino perfiles sospechosos. El arete, la gorra, el pantalón, el color, la pobreza, son los perfiles sospechosos. Mira, y hay que decir que en las fuerzas del orden existe un resentimiento muy grande y con mucha razón de parte de las clases alistadas no oficiales, que son las que están sufriendo las embestidas de este abuso, porque sus superiores están, como dicen en buen dominicano, boyando en abundancia y no tienen cómo respaldar el uso de esas jipetas, la ostentación y opulencia con la cual muestran, dentro incluso de sus propios subordinados, esas riquezas que son posibles cuando llegan a ciertos rangos y entran en contubernio con los poderes políticos que ellos cuidan. Eso es interesante, pero eso genera al interior de las filas un descontento. Y un efecto de demostración también. Pero por supuesto. Porque esos alistados... Si mi jefe hace eso... No, yo ven la vía de resolver su problema, claro, como lo hace su ejemplo, entonces, su jefe. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo maltratan, y hay documentos culturales como El hombre gris de Vaqueró, sí, que te muestran específicamente, y por suerte nosotros tenemos hoy con la tecnología de la información, formas de cómo grabar, y las redes están llenas de esos abusos que se cometen a cotidiano, sí, ¿no? En el cual los pobres infelices no solamente tienen que vivir, ¿no? El sufrimiento de ser pobre en una sociedad indiferente y con un estado indolente de ellos, sino que también tiene que vivir que esas instituciones que son las que deberían cuidarlo, como la policía, etcétera, son aquellas que más los penalizan, que más los sancionan, que más los torturan, ir a un destacamento policial. No, es una situación sencillamente angustiosa para una madre de familia de un joven humilde. Totalmente. Entonces, bueno, tenemos que hoy, a partir de las 5 de la mañana, inició una vieja medida que de manera frecuente se adopta, que no han presentado ningún tipo de impacto, ningún tipo de resultado, porque tiene las características que son coyunturales, que son territoriales, que no van a la raíz. Y que sacian un poquito la necesidad de protección que tiene la gente. Que no van a la raíz del problema, pero y sobre todo que no se aborda desde una perspectiva sistémica. Lo que quiere decir ya para cerrar, Juan Miguel, ¿cuál es tu valoración final con relación a esta medida? ¿Cuál es su destino final? Mira, no hay mejor inversión en un tema cuando surge un brote delictivo, microdelictivo, que la inversión social. La inversión social que hace que nuestros barrios estén acompañados con programas socioculturales, con instituciones que le protejan, con instituciones que les amparen y les acojan dentro de lo que es su desfavorecimiento socioeconómico. Comenzando por la medida principal, que es garantizando que nuestros miembros de la fuerza del orden, que son unos infelices en su mayoría del punto de vista socioeconómico, puedan tener ellos lo que garantice en su casa una comida y un tratamiento justo a sus familias, para que ellos puedan a su vez hacer lo mismo con la gente que están destinada a proteger. Muchas gracias a Juan Miguel por permitirnos este diálogo desde una perspectiva de un análisis de un sociólogo. Lamentablemente estamos en lo mismo, ausencia de políticas de seguridad, un análisis precario de las causas, de las condiciones, nos quedamos en el análisis superficial, mediático, y por eso las medidas que se toman tienen esas características que no conducen a la raíz del problema y mucho menos a un abordaje serio, integral y sistémico de un problema que nos arropa. Nos vemos el próximo viernes en este segmento de Voces Nuevas.
Ante la ola